Vida Sana. Amigos de Vida Sana, un saludo cordial, otro miércoles más para hablar de su salud. Hoy vamos a tocar un tema traumatológico muy frecuente. Tengo el gusto de presentar al doctor Luis Rojas, traumatólogo ortopedista infantil. Bienvenido. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Hoy vamos a tocar el tema del reemplazo articular de cadera. Antes de ir al asunto netamente quirúrgico, ¿qué es lo que ocasiona o qué es lo que lleva a que un paciente tenga que ser intervenido por esta causa? Bueno, esta historia viene desde la infancia, ¿no? Las personas sufrimos de una patología que se llama la displasia congénita de cadera, que produce en la edad adulta deformidades articulares que dañan el cartílago y la superficie articular y que en la edad requieren ser reemplazados por sistemas protésicos de diferentes órdenes. Entonces es algo que para evitarlo se debe tratar en la infancia, a fin de que en la edad adulta no adolezcan esa patología. Esa es la mayor parte de los problemas de prótesis que se hacen. Hay otro grupo que tiene otras razones y otras causas, pero la causa principal es la displasia congénita de la cadera, o lo que la gente conoce normalmente como la luxación congénita de cadera. ¿Cómo llegar a un diagnóstico temprano sabiendo de que la causa que lleva a un reemplazo de cadera se la niñez? ¿Cómo llegar a un diagnóstico temprano de esta luxación congénita de cadera? Bueno, eso comienza con el nacimiento. La valoración del pediatra en el nacimiento determina si hay o no algún signo de alteración de la cadera, que es confirmado al mes mediante estudios de ecografía o a los 3 meses de edad con estudios de radiología. Y cuando se confirma, entonces se hace un tratamiento. Y ese tratamiento va a evitar que los pacientes lleguen a una edad mayor con problemas de desarrollo de cadera. Y eso en la edad adulta tiene una implicación. Y ahí es donde está la base del problema. Ahora, ya cuando tenemos el problema en el adulto, la sintomatología que presenta este paciente para ir donde el traumatólogo en este caso y que el traumatólogo le diga tenemos que ir al quirófano. Bueno, muchos de los pacientes ya llevan una historia de problemas, o sea, van a través de su vida manifestando signos, síntomas y ellos saben que hay un problema. Y hay otro grupo de pacientes que estaban bien, supuestamente nunca tuvieron patología, comienzan a desarrollar una patología de dolor articular y con irradiación hacia la cadera, hacia la rodilla, y esos son signos que cuando uno toma un estudio radiológico puede ver y valorar la superficie articular y el daño que ha ocasionado, ¿no? Sí, vamos a tener preguntas en vivo de nuestro público. El teléfono está en pantalla en este momento y también tenemos algunas imágenes de esta patología y cómo funcionan los reemplazos articulares. ¿Cuánto tiempo toma el pre y el posoperatorio? Bueno, para hacer un estudio preoperatorio después de que se ha hecho un diagnóstico, es una cuestión de pocos días, unos 2 días hasta hacer los estudios básicos preoperatorios que llamamos, y se procede a la cirugía. La cirugía tiene aproximadamente un tiempo de duración de 2 horas y el paciente después de la cirugía, si todo está bien, es capaz de caminar casi al siguiente día y en cuestión de 2 días, 3 días se puede ir a su casa y comenzar el proceso de fisioterapia. Sí, tenemos algunas imágenes, ¿no? Podemos ir hablando sobre ellas. Ya, esa imagen es una imagen que muestra aproximadamente dónde va y cuáles son los componentes que tiene una prótesis de cadera. Tiene un componente que se llama el componente acetabular, luego tiene una pieza de polietileno que es el componente acetabular de roce, de fricción, digamos. Luego tiene una cabecita que es modular, que se va a poner de acuerdo al tamaño. Cuando uno hace la cirugía hay diferentes tamaños en longitud del cuello, que ya se llama, y luego tiene el vástago, que es el que va incrustado en el fémur. Entonces, en la fotografía ahí, más o menos, eso es la idea de explicar qué componentes tiene, ¿no? la prótesis. Esas prótesis pueden ser puestas allí, dependiendo de la edad, cementadas totales, lo que llamamos híbridas, en donde se cementa el vástago femoral, y las prótesis que se llaman no cementadas, que son sin cemento, y que son las que usan personas que tienen edades más jóvenes.
hemos tenido, y por el asunto coyuntural de trabajo, muchos problemas con asuntos de luxaciones de prótesis e inclusive una foto que veíamos de fractura, ¿no? De femoral. Sí, bueno, la luxación se puede dar en función de un mal posicionamiento de la prótesis o de un mal movimiento que el paciente puede realizar en donde saca la prótesis del acetábulo. Esa es una de las complicaciones que puede tener una prótesis en el postoperatorio inmediato o mediato en un tiempo más avanzado, dependiendo de las condiciones de cosas. Aquí en esta fotografía que vemos uno de los problemas más complejos de la cirugía protésica, que es la fractura periprotésica, se llama. O sea, un paciente con una prótesis que por un mecanismo de palanca o una caída sufre una fractura. Puede ser por un accidente, una caída de las gradas, en fin. Entonces, un paciente que tiene una prótesis debe valorar y tener cuidado con las actividades que hace, ¿no? Porque puede producir esto y esto es complejo, ¿no? Esto no es un asunto de mal manejo quirúrgico, sino más bien No, es un accidente, claro, es un accidente de caída, ¿no? Pero eso implica una gran cirugía y son cirugías que toman 5 o 6 horas para poder arreglar, ¿no? Si vemos la siguiente fotografía, vemos que ahí hemos tenido que cambiar todo el componente femoral y tratar la fractura con una placa desde abajo para poder arreglar el hueso a fin de que se consolide. Entonces, cuando una prótesis se rompe, el problema es bastante complejo, ¿no? Y eso es lo que esta fotografía trata de mostrar, ¿no? Hay que cambiar todo y es un problema complejo y costoso además. Ya, hablemos un poco de las precauciones que el paciente tiene que tomar luego de una artroplastía de cadera. Bueno, muchas personas tienen un concepto para equivocado. No llegar a esto, pues. Sí, ese es otro caso en donde tenía una fractura periprotésica que tuvo que ser cambiado todo el sistema y reforzado con una placa lateral, ¿no? Yo creo que podemos pasar las otras fotos. Allí tenemos una prótesis simple, digamos. Al lado izquierdo tenemos el hueso, la cadera con su radiología que muestra la artrosis, y al lado derecho una prótesis puesta en un control postoperatorio inmediato, ¿no? Dentro de quirófano. ¿Estas prótesis todavía se están utilizando? Sí, esas son prótesis que se utilizan actualmente, sí. Ya. Si podemos pasar a otra imagen. Ese es un paciente que tiene dos prótesis. Es el paciente que operamos de la fractura en el lado derecho, pero en el lado izquierdo también tiene una prótesis. Y si nos fijamos, tiene una fractura periprotésica, pero no tratada. O sea, él no se trató la fractura, sino simplemente dejó que consolidara el hueso, pero esa cadera no tiene una función muy adecuada, porque no tiene la calidad que quisiera, es un poco rígida, es lo que llamamos anquilosada. ¿Sí? Pero este paciente tiene prótesis de cadera y prótesis de rodilla también, bilateral, o sea, es un paciente complejo. La descarga de peso en este tipo de paciente. Eso se hace inmediato casi, porque hay un sistema en las prótesis que llamamos press fit, o sea, están tan bien compactadas que cuando uno les coloca quedan totalmente rígidas y fijas, sin cemento, y entonces permiten que uno pueda hacer la carga casi enseguida. Vamos a darle paso a Paola, que tiene que hacer una pregunta. Sí, doctor. Quisiera preguntarle acerca de cuándo se debe cementar, porque hablan de prótesis que tienen cemento y otras prótesis que no. ¿Cuándo el traumatólogo tiene que decidir y cuáles son los cuidados que el paciente debe tener cuando está sin cemento una prótesis y cuando está con cemento? Bueno, es una buena pregunta. Hace más de 30 años, cuando yo comencé esta tarea, casi todas las prótesis eran cementadas. El sistema cementado permite una marcha inmediata en realidad, pero asimismo tiene el defecto de producir un aflojamiento más temprano. O sea, en cuestión de 10 años hay que revisar las prótesis, hay que cambiar, y ese es otro problema. Entonces surgieron los pensamientos de que el problema acetabular es el más común. Entonces diseñaron acetábulos que van pegados al hueso con presión y con tornillos, y el hueso crece dentro de una porosidad del metal y fija.
Y en el fémur se cementa y se pegaba, entonces es lo que se conoce como híbrido. Y el sistema no cementado es el sistema en donde todo se llama press-fit, o sea, va fijado a presión, y ese sistema es el más usado actualmente. ¿Y por qué? Porque ese sistema se usa en personas jóvenes. O sea, usted puede encontrar artrosis de los 30, 32 años de edad. Por supuesto. Y la duración de las prótesis están entre 15 y 18 años. Entonces, los pacientes van a necesitar una revisión. Entonces, mientras mejor fijado esté una prótesis, más va a durar. En cuanto a la fijación al hueso y también en el roce que tiene la cabeza femoral con el polietileno. Por eso hay también las prótesis que se llaman de cerámico o de oxinium, que están las que tienen tiempos mayores de duración, como 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de eso, uno cuando tiene un paciente debe escoger la prótesis. Por ejemplo, alguien tiene 90 años, no le vamos a poner una no cementada porque su hueso no da las condiciones. Y si alguien tiene 30 años, no le vamos a poner cementado porque su hueso tiene las condiciones de recibir una prótesis de mejor calidad. ¿Hay alguna pregunta? Damos paso. Este momento. Los cuidados de las prótesis. Bueno, el proceso de recuperación después de una prótesis es conjuntamente con el fisioterapeuta. El fisioterapeuta tiene que conocer lo que está pasando, qué es lo que se ha hecho, y en función de eso medir los grados de movilidad que va a adquirir esa cadera, porque no puede a una persona de 80 años darle la misma terapia que a alguien que tiene una prótesis de 35 años. Entonces, en función de lo que es el paciente y la capacidad de movilidad que tiene, el terapista tiene que hacer un programa de fisioterapia para poder recuperar la función de la cadera en la posibilidad mayor que tenga. ¿No? Bien, espero que hayan cubierto las necesidades de la gente que nos estuvo consultando muchísimo previo a esta entrevista con el doctor Luis Rojas. ¿En dónde le podemos encontrar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Santa Inés, básicamente, ese es mi centro principal de trabajo. Pero trabajo en el Hospital del Río también, en donde voy en las tardes y pueden ubicarme allí en el Hospital del Río o en la Clínica Santa Inés, en donde estoy el 90% del tiempo. Una patología extremadamente frecuente, la del reemplazo articular de cadera. Lo tenemos prácticamente todos los días. Esperemos que sea el doctor Luis Rojas el que se encargue aquí en el Azuay. Damos paso a nuestro siguiente segmento. Por hoy no es más con nosotros. Les invitamos a otra programación como esta el próximo día miércoles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vida sana.